tal? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Espero que se encuentren bien. Espero que estén bien de salud. Espero que estén felices, contentos y que hayan tenido una semana buena, una semana bendecida. Me da mucho gusto estar con ustedes. Les animo para que sigamos confiando en Dios, sigamos esperando en Él. El gobierno anuncia una tercera ola de esta enfermedad, pero yo quiero anunciarles una buena noticia, ¿verdad? Que no estamos solos, que Dios está con ustedes, está con todos nosotros. Y Él puede guardarnos, seguir guardándonos, seguir librándonos de esa enfermedad maligna. Cuidémonos, protejámonos, pero sobre todo confiemos siempre en la protección de Dios. Soy el pastor Samuel Olvera, su amigo, y pues muy contento de estar con ustedes. Hoy quiero tocar un tema un tanto diferente. Le he puesto a mi mensaje el origen de la iglesia cristiana y católica. El origen de la iglesia cristiana y el origen de la iglesia católica. La iglesia católica, ellos afirman ser cristianos. Y hoy quiero compartir con ustedes la verdad de esta situación, ¿verdad? De la iglesia católica. Porque la iglesia católica, ¿verdad? Ellos dicen, ¿verdad? Es que somos cristianos. Pero en verdad, la iglesia católica es cristiana. Bien, vamos a entrar a nuestro tema de lleno, ¿verdad? Voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Cómo se originó la iglesia cristiana? Empecemos por el origen de la iglesia cristiana. ¿Cómo se originó la iglesia cristiana? Se originó por la propagación del evangelio por parte de nuestro Señor Jesucristo y también por parte de los apóstoles. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Estas fueron anunciadas por Jesús y estas buenas nuevas consistían en que el hombre podía conocer y tener paz y comunión con Dios por medio de creer en Jesús y aceptarlo en su corazón como hijo de Dios. El mensaje de Jesús le ofrecía al hombre la posibilidad de que sus vidas fueran mejoradas, transformadas por fe y no por la observancia rigurosa de la ley. El evangelio de Jesús también ofrecía además paz espiritual, ayuda física y también material. El evangelio de Jesús era y sigue siendo una bendición integral para el hombre. Mencionaba que el evangelio de Jesús ofrecía, entre muchas cosas, paz espiritual, ayuda física y material. En aquellos tiempos Jesús sanaba a los enfermos. El evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús consistían en mostrar al mundo, a la humanidad, el amor de Dios, la compasión y la misericordia de Dios. Jesús, donde quiera que veía personas enfermas, sentía dolor, compasión por ellos y los sanaba. Muchas ocasiones veía a la madre, a la mamá angustiada, triste, afligida, y recibían consuelo, consolación de Jesús. Otras ocasiones les dio de comer
a miles de personas. El Evangelio de Jesús era integral, era completo. El Evangelio de Jesús consistía en ayudar, en bendecir, en hacer bien al hombre, a la humanidad. En eso consistía el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas. El Evangelio de Jesús posteriormente fue propagado por los apóstoles. Fue anunciado tanto a judíos como gentiles. En aquellos tiempos se levantó una persecución que empezó con la muerte de Esteban, un discípulo de Jesús. La iglesia en Jerusalén entonces se esparció. La iglesia, por la persecución, tuvo que esparcirse por otras partes, por otras tierras, por otras naciones. Y no fue sino en Antioquía, capital de la antigua Siria, donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Fue en Antioquía, en la capital de la antigua Siria, donde a los seguidores de Cristo se les llamó por primera vez cristianos. A los que creían en Jesús, ¿verdad? A los que le seguían, a sus discípulos. El cristianismo fue sometido a persecuciones continuas durante los siglos segundo y tercero. Y no fue sino hasta el siglo cuarto, en el 324 después de Cristo, cuando Constantino, quien ya había asumido al trono del Imperio Romano y habiendo abrazado la fe cristiana, o sea, se convirtió a Cristo, un emperador romano. Él fue quien puso fin a todos los intentos de destruir a la iglesia de Cristo, que por muchos años varios emperadores habían querido exterminar. Aquí viene algo interesante, algo importante. El emperador Constantino, al convertirse al cristianismo, entonces él, con su poder, con su autoridad, hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Escuche, y es ahí donde se origina la Iglesia Católica Romana. Es ahí donde tiene su origen, donde inicia la Iglesia Católica Romana. Desde entonces, el paganismo empezó a entrar a la iglesia a través de la adoración de otros dioses, dioses que se veneraban en otras naciones. La idolatría fue un gran mal que entró a la iglesia católica y que no ha podido ser erradicada. Alguien por ahí dijo: no, pues la iglesia católica es la verdadera, es la única y no hay otra porque fue la que instituyó Cristo. Pues déjame decirle, ¿verdad?, que no es así. Cristo no constituyó la iglesia católica romana, fue el emperador Constantino. Y él lo hizo, quiero decir, con buena intención, porque él, como cristiano y con el poder y autoridad que tenía, pues prácticamente mandó que todos los súbditos, que todos los que pertenecían al imperio se convirtieran al cristianismo. Entonces empiezan a meter a todo tipo de personas a la iglesia, personas con costumbres, con fes distintas, con
pensamientos diferentes. Entonces la iglesia se empieza a llenar de todo tipo de personas, de todo tipo de gente. Gente idólatra, gente que tenía también, que practicaba cuestiones de satánicas inclusive. Todo tipo de personas fueron casi obligadas a meterse, a ser parte de la iglesia católica, que fue la iglesia del imperio, la iglesia oficial del imperio. Católico viene o significa universal. Antiguamente, si usted hubiera vivido en aquel tiempo o yo, y nos preguntaran ¿de qué religión eres? No, pues yo soy de la religión oficial, soy de la religión del imperio, la religión universal, católica. Ahí fue donde tuvo su origen la iglesia católica. El origen de la iglesia cristiana tuvo su inicio, por la predicación del evangelio, del propio Jesús. Él fue quien originó, ¿verdad?, esa iglesia, la iglesia cristiana en Antioquía. Fue donde les llamaron a los seguidores de Cristo por primera vez cristianos. Toma su fuerza y su auge la iglesia cristiana cuando es derramado el Espíritu Santo sobre los 120 personas, y la iglesia cristiana surge, ¿verdad?, como tal, con una gran tarea y responsabilidad, pero también con un gran poder y autoridad. A partir de ahí la iglesia cristiana, ¿verdad?, empezó a crecer, y por lo mismo los emperadores romanos empezaron también a querer terminar con la iglesia cristiana por muchos años, por 2 siglos, y no fue sino hasta el siglo III, donde las cosas se empiezan a cambiar, ¿verdad? Cuando Constantino, ¿verdad?, firma un edicto, ¿verdad?, en que la iglesia o la religión cristiana tendría que ser la que todo mundo, toda aquella persona que pertenece al imperio romano tendría que abrazar, tenía que creer. Y vuelvo a repetir, fue algo bueno y creo que fue con una buena intención, pero resultó también con malas consecuencias, trajo malas consecuencias, porque por eso entonces la iglesia cristiana se empezó a paganizar, la iglesia cristiana empezó a practicar la idolatría, y es algo que por muchos años y hasta ahora no se ha podido erradicar en la iglesia católica. Vuelvo a mencionar, a subrayar, la iglesia católica no fue la que constituyó o creó el propio Jesús, no, sino fue el emperador Constantino. A partir de ahí la iglesia católica surge. Dios en el deseo, Dios en el intento de rescatar a su iglesia, de cambiar su iglesia, de transformar su iglesia, levanta hombres de fe valientes, levanta hombres de valor, como Martín Lutero, como Juan Hus. Y en el año de 1500 hasta el año de 1517, Martín Lutero, quien fue un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, hace una protesta contra las mentiras y atrocidades
que estaba cometiendo la Iglesia Católica Romana. Fue entonces cuando Martín Lutero escribe en un pergamino sus 95 tesis o declaraciones de fe, declaraciones de contenido doctrinal basados en la Escritura, y la mayor parte de ellas tenían que ver contra la cuestión de las indulgencias. Se protestaba contra las indulgencias. En aquel tiempo la Iglesia Católica Romana, el Papa, también firmó un edicto, ¿verdad?, para que en toda aquella región, ¿verdad?, salieran, ¿verdad?, a ofrecer indulgencias, a vender indulgencias, y pues engañando a la gente, ¿verdad?, mintiendo a la gente, diciéndoles de que en cuanto su dinero, su moneda tocara la urna, el fondo de la urna, el alma de sus seres queridos que murieron iban a pasar del purgatorio a la presencia de Dios, y bueno, muchas cosas como estas, muchas cosas y falsedades como estas estaban predominando en la Iglesia Católica, y fue Martín Lutero y otros reformadores en otros lugares también casi al mismo tiempo, impulsados por el celo, ¿verdad?, de Dios, de la Iglesia, ¿verdad? Ellos fueron impulsados por el Espíritu Santo a levantarse en protesta contra todas las mentiras y falsedades que la Iglesia Católica estaba promoviendo, estaba enseñando. Martín Lutero, entre otros reformadores, protestaban en contra de cosas que no había establecido, que no había enseñado Jesús. La Iglesia Católica ya para ese tiempo se había apartado mucho de las enseñanzas de Jesús. Ya no enseñaban el amor, la misericordia, la compasión. La Iglesia Católica, si se dan cuenta también, o la Iglesia cristiana, poco a poco fue perdiendo el poder y la autoridad para liberar a los endemoniados, para sanar a los enfermos. Si se dan cuenta, la Iglesia Católica no lo hace. La Iglesia Católica no lo hace. La Iglesia Católica ha perdido la esencia, perdió la esencia desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, del cristianismo, del verdadero cristianismo, que es el amor, la compasión, la misericordia por las personas. Yo quiero comentarles en mi experiencia, cuando mi familia y yo éramos católicos, las veces que íbamos a la iglesia, yo no recuerdo jamás de que alguien se haya acercado a mi papá, a mí, a mi familia o a mí, a saludarme: bienvenido, me da gusto que está en la casa de Dios, ¿verdad?, que viene a buscar a Dios. ¿Y cómo han estado? ¿Verdad? Que el padre o el sacerdote nos hubiera preguntado: ¿cómo han estado? ¿La han pasado bien? ¿Cómo están? ¿Verdad? No, nada, nunca. Siempre se ha visto un desinterés, una frialdad, ¿verdad?, en los líderes católicos, y no pareciera que no les importa la condición o el estado de las personas. Por mucho tiempo ha sido así, y cuando yo me convierto a Cristo, cuando mi familia y yo nos convertimos a Cristo, empezamos a notar cosas diferentes en la iglesia cristiana. Empezamos a ver que es diferente. Nos saludan, nos atienden, nos preguntan cómo estamos, nos visitan a nuestra casa y nos ofrecen sanidad por fe en Jesucristo. Y bueno, pues ese es otro trato. La iglesia cristiana está tratando de vivir en los inicios, en las enseñanzas iniciales de Cristo, basadas, una vez más les repito, en el amor,
en la compasión, en la misericordia. Y es lo que ahora la iglesia cristiana ha hecho, pero la iglesia católica continúa igual. Entonces quiero enfatizar, ¿verdad?, el origen de la iglesia cristiana, ¿verdad? Lo realizó Cristo, Jesús y sus apóstoles posteriormente, ¿verdad? Y el origen de la iglesia católica, ¿verdad?, con pena, ¿verdad?, lo digo, ¿verdad?, con mucha pena por mis amigos católicos, ¿verdad?, no fue Cristo, sino el emperador romano Constantino. Vuelvo a repetir, ¿verdad?, no lo hizo con mala intención. Él posteriormente, según la historia, quiso erradicar el paganismo de la iglesia cristiana, pero no pudo y no se ha podido hasta ahora. La iglesia católica sigue enseñando, ¿verdad?, el paganismo, sigue permitiendo el paganismo, la idolatría, y la iglesia católica ha perdido la esencia, ha perdido el poder de Dios que antes tenía la iglesia cristiana. Los apóstoles, tanto Jesús como los apóstoles, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, haciendo milagros, ayudando a la gente. Y la iglesia católica lo dejó de hacer. La iglesia católica perdió todo eso, ha perdido todo eso. Todo mundo espantados hace un año, cuando inicia la pandemia, todo el mundo espantados, la iglesia católica espantados, ¿verdad?, también aterrorizados. Llaman al Papa el vicario de Cristo. Si fuera el vicario de Cristo, dicen que es el sucesor de Pedro, pues en nada se parece al sucesor de Pedro. No le corresponde ese título de vicario de Cristo, porque si fuera vicario de Cristo o sucesor de Pedro, Pedro haría lo que Pedro haría, pero Pedro predicaba con poder el evangelio de Jesús, una vez más basado en el amor y la compasión por la gente, y sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro, tan solo con su sombra, sanaba a los enfermos. Y si este hombre, a quien llaman el Papa de la Iglesia Católica, fuera el sucesor de Pedro, haría lo mismo. Saldría a las naciones, saldría con los más necesitados a ayudarlos, a bendecirlos, a orar por ellos y sanarlos, a llevarles una palabra de esperanza, de ánimo en las tragedias que luego se suscitan en diferentes países. Ahí estaría presente este hombre, esta persona, para ayudar, para bendecir, para apoyar a la humanidad. Pero no es así. La Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, allá en su sede en el Vaticano, viviendo una vida con esplendidez, una vida con mucha holgura económica. Ellos no saben de qué es tener necesidad de comer, de vestir, de tener una casa. Ellos viven en la abundancia. Y Jesús, aunque tenía todo, pero él siempre, y sus apóstoles, sus discípulos, iban y predicaban las buenas nuevas y ayudaban a la gente, hacían bien a la gente, los sanaban, los consolaban, estaban con ellos, a los cojos los hacía andar, a los ciegos los hacía ver, a los muertos resucitaban inclusive. Esa era la iglesia cristiana. Esa era la iglesia cristiana. Y la iglesia católica, ¿verdad?, perdió todo eso. Perdió todo eso. Martín Lutero quiso enderezar el curso, el camino de la iglesia. A él y a otras personas les costó la vida.
Y ahí es donde resurge la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no se origina a partir de Martín Lutero. No, la iglesia cristiana se originó desde Cristo, ¿verdad? Y los apóstoles, pero se perdió. Y Martín Lutero y otros reformadores hacen resurgir la iglesia cristiana en el año de 1517, en el mes de octubre de 1517, cuando Martín Lutero, ¿verdad?, con gran valor, impulsado por el Espíritu Santo, pega sus 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg, ¿verdad?, protestando, ¿verdad?, contra todo lo que la iglesia católica estaba haciendo mal. Lo persiguieron, lo amenazaron, ¿verdad? Y bueno, entre otras cosas, lo que logró él, logró muchas cosas, y algo muy importante que logró fue que pudo escribir durante su destierro, pudo escribir el Nuevo Testamento en alemán, traducir el Nuevo Testamento al alemán, para que en aquel tiempo los alemanes pudieran leer, conocer el Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesús en su propio idioma. Gracias a Dios por esos hombres, gracias a Dios por esas personalidades, ¿verdad?, de fe y de gran valor. Y es por Dios, es por ellos, ¿verdad?, que la iglesia cristiana está resurgiendo desde entonces. La iglesia cristiana queremos volver a los inicios, a sus verdaderos inicios. Queremos seguir mostrando al mundo el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Y así como Jesús a sus discípulos los ganó, los consolidó, los discipuló y los envió, así Dios nos está preparando también. Nos ha ganado, nos ha consolidado, nos ha discipulado y nos ha enviado a predicar, a continuar con la predicación del Evangelio a la humanidad. Hay mucha necesidad en México y el mundo. Y en aquel tiempo Cristo vino a dar una gran ayuda a la humanidad. Y Cristo no está muerto, Él está vivo en nosotros los que creemos en Él. Y ahora podemos decir que nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos sus oídos para escuchar las necesidades de la gente, somos sus ojos. Él está en nosotros. La iglesia cristiana tiene una gran tarea, un gran trabajo: continuar con la misión de Cristo. Y aquí está la iglesia cristiana presente, ¿verdad?, haciéndose presente, manifestando al mundo el amor de Dios y el poder de Dios. Algunos creen que los milagros ya dejaron de existir. Déjame decirle que no, los milagros existen. ¿Por qué? Porque Dios existe. La necesidad en el mundo existe. Entonces Dios, en su amor y su misericordia, nos ha enviado a traer las buenas nuevas para la gente. Así es de que, mis amigos, mis hermanos, estemos orgullosos, sintámonos privilegiados de pertenecer a la iglesia cristiana y cumplamos con nuestra tarea, con nuestra misión de llevar estas buenas nuevas a la gente. Hay mucha necesidad, como les acabo de mencionar, hay mucha necesidad en cada familia, en las colonias, en cada estado, en el país, en otras naciones. Mucha necesidad de Dios. La gente está esperando que alguien le lleve buenas noticias. El mundo está lleno de malas noticias. Continuamente, a toda hora escuchamos malas noticias. Pero Cristo tiene buenas noticias para la humanidad. Amigo, amiga que nos está viendo, que nos está escuchando, si usted necesita la ayuda de Dios, si usted necesita la bendición de Dios, este día puede ser el día en que usted conozca y reciba
conozca el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Conozca el amor de Dios. Si nos está escuchando, nos está viendo, acérquese a Dios con fe. Acérquese a Dios con fe. Yo no le estoy invitando a que se convierta a mi religión. No, le estoy invitando solamente a que escuche las buenas nuevas, las reciba en su corazón, se acerque a Dios con fe, crea en Él, y Él está dispuesto, presto para ayudarle, para bendecirlo. Pues bien, este ha sido el tema de hoy, ¿verdad? El origen de la iglesia cristiana, el origen de la iglesia católica, ¿verdad? Y con esto le digo que Dios le ama, ¿verdad? Concluyo diciéndole que Dios le ama, que Dios está pensando mucho en usted, y Él no vino para establecer en sí una religión, no, Él vino para establecer, para mostrar la misericordia, el amor, la compasión de Dios para la humanidad. Y si usted ha vivido sin Dios, si usted ha vivido sin conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, no la conoce, hoy es un buen momento para que empiece usted a acercarse a Dios y conocerlo a Él. Me gustaría hacer una oración por todos ustedes que están allá en casita o en su trabajo o en cualquier lugar donde se encuentren. Me gustaría hacer una oración por usted y pedirle a Dios que este día sea un día en el cual usted sea bendecido, usted empiece a ser bendecido por Dios, usted reciba el amor de Dios. ¿Qué le parece? Ahí donde está, me gustaría orar por usted, y si gusta cerrar sus ojos, está bien, ¿verdad? Y si no, así como está, vamos a hacer una oración. Voy a orar por usted. Señor Jesús, te pido por cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Mi Señor, tú conoces la vida de cada uno de ellos. Tú los conoces desde que estaban en el vientre de su mamá, porque tú los formaste, nos formaste a todos y a todos nos diste vida. Padre, tú sabes la situación y condición de cada uno de ellos allá en su casita o donde quiera que estén. A lo mejor hay enfermedad en casa, a lo mejor hay problema, angustia o alguna situación difícil en el matrimonio con los hijos. Padre, te ruego que cada uno de tus hijos puedan acercarse a ti con fe, esperar, Señor, que tú los vas a bendecir, los vas a ayudar, creer que tú les amas, Señor, creer y reciban el Evangelio, las buenas nuevas de gozo, de alegría, de paz. Bendice a cada uno de tus hijos ahí donde están, Señor. Si hay alguien que está enfermo, te pido que pongas tu mano preciosa, Señor, en su cabeza, en su cuerpo, ahí donde está el dolor, donde está la enfermedad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo reprendo y cancelo toda enfermedad en tu nombre. En el nombre de Jesús mandamos que todo espíritu de enfermedad salga del cuerpo de estas personas, Señor, que se están acercando a ti con fe. Bendícelos, ayúdales, que en este día ellos tengan descanso, paz y se sientan mejor. Esa enfermedad empiece a irse desde este día, desde este momento. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tus hijos, también aquellos que están pasando por una situación económica difícil. Señor, que les angustia, les preocupa, te pido que los ayudes, te pido que los bendigas en este día, Señor, que les muestres tu amor, tu misericordia y hagas milagros, Señor, en las personas que lo necesitan. Señor, hay personas que tienen problemas económicos, deudas que no han podido pagar y están angustiados, están pensando, Señor, en tantas cosas, pero preocupados. Te pido, Padre, que extiendas tu mano y los bendigas en este día, mi Señor. Te ruego, tú lo puedes hacer y lo quieres hacer. Manifiesta tu amor y tu misericordia a todos tus hijos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada familia, Señor, a cada integrante de la familia que nos están viendo en este día. Padre, que esta semana sea una semana de bendición para ellos, una semana, Señor, de alegría, de paz, de tranquilidad, de armonía. Padre, muéstrales, mi Señor, que tú les amas y que tú estás con ellos, que no están solos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por escucharnos, mi Señor. Amén. Amén. Pues mis amigos, mis hermanos, eso es todo por esta ocasión y espero que sea de ayuda, de bendición este mensaje. Y
Acuérdese, Cristo le ama, Cristo está pensando mucho en usted y Él quiere ayudarlo. Reciba la bendición del Señor en este día para esta semana. Soy su amigo el pastor Samuel Olvera. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y también les recuerdo que ojalá puedan compartir este mensaje, esta transmisión a otras personas. Hágalo, puede ser de ayuda, de bendición para otros. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana. Hasta pronto.